tardes, soy el profesor Rafael. El día de hoy continuamos con la experiencia número 6 del mes de agosto. Nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales. La actividad que trabajamos es la actividad 2, los fenómenos naturales y la cultura de prevención. El área que vamos a desarrollar es personal social y nuestro tema es planificamos acciones para una cultura de prevención o el aprovechamiento de los fenómenos. Esta clase es para estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria. ¿Qué aprenderé? Aprenderé a identificar y describir los riesgos y beneficios que ocasionan los fenómenos naturales para aprovecharlos en beneficio de todas y todos, así como para proponer acciones de prevención. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Plantear acciones de previsión para evitar que un fenómeno natural pueda convertirse en un desastre. Luis y Alicia conversaron con su abuelita. Ella le contó que hace unos años visitó a su hermana que vive en otra ciudad y durante su visita ocurrió una inundación. Había llovido todo el día y mi hermana estaba sorprendida, porque eso no ocurre frecuentemente en su ciudad. Mientras dormíamos sentíamos un ruido que nos despertó. Bajamos a ver y ¡boom! Dice, encontramos que todo el primer piso estaba inundado. El agua subía y subía. Oh, abuela, qué terrible. ¿Y qué hicieron? Subimos al techo de la casa. Miren esta noticia. Abuela, ¿tú sales en la foto? Sí, chicos, miren, aquí tengo varios recortes de noticias que salieron esos días en los periódicos. Lee las siguientes noticias y señala cuáles son las lecciones que se pueden obtener de ellas. Veamos. Diario El Patriota. Alerta. Fuertes lluvias incrementan el caudal del río. Diario Veritas. Desastre. Desborde de río por fuertes lluvias dejan viviendas inundadas. Luz. Familias rescatadas de la inundación se instalan en carpas en Parque Zonal. Diario Ojito. Retiran basura acumulada que causó el desborde del río. ¿Qué lecciones se pueden obtener de las situaciones expresadas en estos titulares de estas noticias? Así es, veamos la primera. Que las personas deben estar preparadas para enfrentar un posible desborde de un río, además de reforzar los bordes del río en las zonas más vulnerables al desborde. Que las personas no deben construir sus viviendas cerca de los ríos y que deben contar con un plan de evacuación. Que ante un desborde de río se debe contar con una zona segura y un plan para socorrer a los damnificados.
En esta otra noticia que no se debe botar basura en el canal del río y que se debe incrementar un plan para mantener limpio su cauce. Importancia de la prevención. Han pasado muchos años y se ha repetido ese desastre. Abuela, aquí dice que esto ocurrió en el 2008. Felizmente, en esa ciudad los pobladores y las autoridades aprendieron la lección y realizaron diversas acciones para prevenir y verse afectados por las lluvias intensas que se producen cada cierto tiempo. Leamos el siguiente texto. La cultura de prevención. ¿Qué es un desastre? Un desastre es un daño ocasionado por un fenómeno natural, ya sea lluvia o huaico, o por acciones humanas como incendios o explosiones, o una combinación de ambos, lluvia abundantes y basura en el río, que generan una inundación, que afectan negativamente a muchas personas y cambian totalmente su forma de vida. Seguro has oído hablar de los desastres naturales. Esa expresión parece indicar que hay fenómenos naturales que inevitablemente causan desastres, pero esto no es así. Como ya hemos leído, los fenómenos naturales no hacen daño por sí solos. Para que un fenómeno natural genere desastres, se combinan el fenómeno natural y la falta de prevención. La prevención consiste en tomar medidas para evitar que, cuando ocurra un fenómeno natural potencialmente peligroso, se vean seriamente afectadas las personas, sus viviendas, sus animales, sus tierras, etc. Veamos en qué consiste esa cultura de prevención. Primero debemos conocer cuáles son los fenómenos naturales potencialmente peligrosos que suceden en nuestra localidad. Luego evitar acciones que aumenten el peligro, por ejemplo vivir en las zonas peligrosas como el camino del Huayco o una zona de derrumbe. Asimismo, informarnos de los planes que deben haber elaborado las autoridades locales para hacer frente a estos fenómenos. Asimismo, informarnos si hay instituciones que avisan si ocurrirá un fenómeno natural y cuál será su intensidad. Asimismo, elaborar un plan familiar para saber qué hacer en caso de que ocurra un fenómeno potencialmente peligroso. Finalmente, elaborar planes de prevención con nuestros vecinos o comunidades. Te invitamos a desarrollar el recurso 17 de Ciudadanía Activa titulada Emergencias, Solidaridad y Prevención. Bien, aquí justamente tenemos esta ficha que nos indica lo siguiente. Emergencias, solidaridad y prevención. Actividad. Lee el diálogo y conversa con algún familiar. Puede ser un problema que las casas se construyan en el borde de los ríos. ¿Por qué? Veamos el diálogo. Veo varias casas construidas en el cauce del río. Es que era más fácil construirla en esa zona. Miren la respuesta de esta persona. No está siendo, así es, no está siendo previsora. Bien, vamos a responder esta pregunta en esta parte del texto. Veamos. Por ejemplo, ya hemos dicho que vamos a leer el diálogo y vamos a conversar con un familiar. Y esta va a ser la pregunta. ¿Puede ser un problema que las casas se construyan en el borde de los ríos? ¿Por qué? Así es. Sí, porque ante una crecida del caudal del río, las casas podrían ser arrasadas por su caudal. Ahora lee la noticia y observa la imagen. Bien, vamos a ver la noticia y vamos a ver aquí aparece la imagen. Vamos a ver y leer lo siguiente. Bien, podemos apreciar que hay unas casas que están pues todas inhabitables y vamos a leer de qué se trata justamente en esta noticia. Dice, Huayco destruye viviendas. En marzo del 2017 al menos 30 viviendas fueron afectadas por intensas lluvias y huaicos en Santa Eulalia. Los vecinos pidieron ayuda a las autoridades ante la emergencia. El aumento del caudal del río también dañó un puente en la zona. Una emergencia es una situación que pone en peligro la vida de las personas y puede afectar el bienestar de una comunidad.
Por ejemplo, cuando ocurre un accidente, una enfermedad, un fenómeno climático o una epidemia. Bien, veamos esta parte de reflexión, la vamos a ver aquí con preguntas que tenemos escritas en este lado. Veamos la primera pregunta que dice: ¿qué crees que pasó con las personas que vivían en esas zonas? Se refiere a esto que vimos en estas imágenes. Así es, fueron afectadas por las fuertes lluvias y la caída de los huaicos, perdiendo tal vez su propia vivienda y en sus enseres del hogar. ¿Cómo se puede evitar esta situación? Así es, no construyendo en el cauce por donde siempre pasan huaicos ni cerca de las orillas de los ríos. La importancia de la solidaridad. En situaciones de emergencia es importante que ayudemos a los más afectados. Muchas veces requieren de agua, víveres, medicina, ropa, frazadas u otro artículo de primera necesidad. La ayuda suele llegar desde el Estado, pero todos los miembros de la sociedad civil podemos ayudar mientras dure la emergencia. Así como vemos en estas imágenes, ¿no? Muchas personas se organizan para ayudar justamente a aquellas personas que han sido damnificadas por algún fenómeno natural. Bien, continuemos desarrollando esta información. Acá nos dice la importancia de la prevención. Para evitar emergencias y reducir el impacto de los fenómenos naturales, es importante ser precavidos. Una forma de serlo es adaptar nuestras viviendas y barrios o comunidades a las características del clima y del territorio. Bien, aquí veamos estas imágenes y veamos qué nos dicen acerca de ellas. Dice, ¿no? Une cada enunciado con la imagen que describe. Por ejemplo, aquí vemos una descripción y vamos a unirla con estas imágenes que según sea el caso, ¿no? El agua de la lluvia resbala por el techo hecho de tejas. Bien, donde podemos apreciar eso, así es, en esta parte de aquí, que normalmente corresponde a las zonas andinas. El agua del río pasa por debajo de las casas. Bien, esto generalmente ocurre ¿dónde? Así es, ocurre en nuestra selva peruana y generalmente las casas pues que están cerca de los ríos son construidas de esta manera. Y por último vemos que en una zona seca las casas deben construirse alejadas del cauce de las quebradas. Bien, eso vemos justamente que corresponde a esta última imagen que vemos aquí. Estos son buenos ejemplos de cómo debemos adaptarnos al clima y al territorio para vivir de manera segura. Bien, vemos que cada hogar o cada casa ha sido construida justamente de acuerdo al, al territorio, de acuerdo al lugar donde las personas viven, ¿no? A partir de lo leído hasta el momento, ¿qué acciones podrías plantear para contribuir al desarrollo de una cultura de prevención en tu familia y la comunidad? A ver, ¿qué acciones podríamos plantear? Así es. Si en mi comunidad llueve mucho, construir canales para encauzar el agua de la lluvia y así no afecte a las casas. Reforzar las riberas de los ríos, especialmente en zonas donde siempre ocurren los desbordes. No construyendo en zonas peligrosas, como son pues los cauces de ríos o el cauce por donde discurren los huaicos. ¿Te has preguntado qué fenómenos naturales podrían generar un desastre en tu comunidad? Bueno, pondré el caso de mi tío. Él vive en un pueblito de la sierra y ahí siempre llueve fuerte. El pueblito está en la parte media de un cerro, están expuestos a un posible deslizamiento de lodo en ese lugar. Elige un fenómeno natural que ocurre en tu comunidad. En este caso, vamos a utilizar pues los deslizamientos. Bien, ahora responde la siguiente pregunta sobre el fenómeno natural que elegiste. ¿Recuerdas cuál fue? Así es, los deslizamientos. Veamos, ¿qué acciones realizadas por las personas de tu comunidad los ponen en riesgo frente al fenómeno natural que elegiste? En este caso fue los deslizamientos. He visto que algunas personas están talando los árboles que cubren gran parte del cerro para hacer más grande su terreno y usarlo para sembrar. Hay instituciones que brindan información acerca de
cuándo está por ocurrir un fenómeno potencialmente peligroso en tu localidad? ¿Y cuáles son estos? ¿Y cómo se puede acceder a la información que brinda? Veamos las respuestas. A ver, a la primera pregunta dice si hay instituciones, pues sí, sí las hay. ¿Y cuáles son? En este caso contamos con el apoyo del INDECI y la municipalidad. ¿Cómo se puede acceder a la información que ellos brindan? Así es, podemos ingresar a través de su página web y charlas que ellos brindan en la municipalidad. ¿Qué acciones se han desarrollado para evitar mayores riesgos ocasionados por este fenómeno? En el caso de INDECI está orientando a la población a sembrar árboles en todo el cerrito para evitar que la lluvia siga erosionando el suelo. ¿Qué medidas de prevención que realizan las autoridades de tu comunidad conoces? A ver, la municipalidad está organizando simulacros en caso ocurra algún desastre. ¿Qué medidas de prevención recomendarías a los pobladores de tu comunidad respecto al fenómeno que escogiste? Así es que no deben de cortar los árboles que hay en el cerrito y que por el contrario debemos plantar más para evitar que la lluvia siga erosionando el suelo y así como construir canales que ayuden a encauzar el agua de las lluvias. Bien, hemos llegado a la parte final de la clase de hoy. Es momento de evaluar tus aprendizajes con el apoyo familiar y señala tu respuesta con visto bueno según corresponda. En la actividad de hoy, leí el caso de la inundación de una ciudad e identifiqué algunas lecciones aprendidas a partir de la lectura de titulares de noticias. Propuse actividades que contribuyan a desarrollar la actividad de la prevención en mi familia y comunidad. Reflexioné sobre los fenómenos naturales que ocurren en mi comunidad. Si lo logré, voy a marcar la primera columna. Si estoy intentando, la columna del centro. Y si necesitamos apoyo, pues esta última columna. Bien, chicos, ha sido toda todas las clases del día de hoy. Y como siempre, recomendarles que sigan pues cuidándose mucho y sobre todo pues cuidando a la familia en casa. Bien, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, activa la campanita para que recibas un mensaje cuando subamos un video nuevo de las actividades de Aprendo en Casa. Asimismo, no olvides dejar tu like y tu comentario si te ha gustado el video. Asimismo, comparte el video con tus amigos y amigas para que ellos, al igual que tú, puedan ir aprendiendo más en este programa a distancia llamado Aprendo en Casa. Sin más, nos despedimos. Hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Chao, chao.